Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es: todo hombre tiene su precio, pero Dios no. Vamos a la lectura bíblica en Éxodo capítulo 10, versículos 7 al 11, que dice, en la Nueva Traducción Viviente: Esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron: ¿Hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios. Pero, exactamente, ¿quiénes irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestras manadas. Debemos unirnos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó: verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes. Si dejo que se lleven a sus hijos pequeños, me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás, solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Vemos en este caso a Israel en Egipto. Ya habían pasado más de 400 años de la entrada de Israel allí. Los israelitas se habían multiplicado, se habían hecho un pueblo fuerte y había llegado un tiempo difícil para ellos, ya que el faraón que los gobernaba, lógicamente, ya no era el mismo faraón que estuvo durante el tiempo de José. Entonces, este faraón realmente no conocía la historia de cómo este pueblo se había desarrollado allí en Egipto, cómo había llegado, y mucho menos no conocía a José y cómo José fue de gran bendición allí para todo Egipto. Entonces Moisés tuvo el encargo de Dios de ir y presentarse ante Faraón una y otra vez para pedir por la libertad de su pueblo. Y comenzaron a suceder los milagros. Sin embargo, también los magos, los hechiceros de Egipto, imitaban a Dios en los mismos milagros. Entonces, esto le permitía a Faraón oponer resistencia para que Israel saliera de Egipto. Pero llegó un momento donde ya ni los magos ni los hechiceros de aquella nación podían oponerse, podían pelear con el poder de Dios, sino que de ser competidores, de competir con Dios, terminaron siendo rehenes del Señor, rehenes también de Moisés y de Aarón, que eran los hombres escogidos por Dios para poder presentarse ante Faraón y pedir por la libertad del pueblo, como habla esa expresión. Claramente, el pueblo, los funcionarios que estaban junto a Faraón, se habían dado cuenta, lo veían con sus propios ojos, que Egipto estaba casi totalmente destruido por las plagas que Dios había permitido que llegaran. Entonces eran rehenes de los israelitas y eran rehenes del único Dios vivo y verdadero. Sin embargo,
Faraón pensó que Moisés, Aarón y el pueblo de Israel tenían un precio, tenían un costo que se podía pagar con algo terrenal. Tenían un precio, podían llegar a sobornarlos, podían llegar a negociar con ellos y lograr su cometido, que el pueblo de Israel no pudiese salir de Egipto. Como también le pusieron en algún momento, si avanzamos en la historia, precio a el mismo Señor Jesucristo. En Zacarías capítulo 11, versículo 10 al 13, en la palabra de Dios para todos dice: entonces tomé la vara llamada gracia y la partí para mostrar que el pacto de Dios con su pueblo estaba roto. En ese momento el pacto terminó. Los comerciantes de ovejas que me estaban observando se dieron cuenta de que este era un mensaje del Señor. Luego les dije: si les parece bien, páguenme mi salario. Si no les parece bien, entonces no lo hagan. Me pagaron 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo: eso es lo mucho que valgo para ellos. Ve y echa ese dinero en la tesorería del templo. Entonces tomé las 30 piezas de plata y las eché en la tesorería del templo del Señor. Si es alguien que en la historia le puso precio a Dios, fue el mismo Judas Iscariote. Él le puso precio al Señor. Le puso ese precio de 30 piezas de plata al mismo Señor. Lo vendió por eso, pensando en que de esa manera él podía obtener un beneficio. Él pensó que Dios tenía un precio, como todo hombre tiene un precio, y se acostumbra a decir de un hombre cuando se habla esa expresión. Cuando se habla de que un hombre tiene un precio, quiere decir que hay algo que al hombre lo puede comprar, para que ese hombre pueda verdaderamente actuar en beneficio de otros, para que ese hombre pueda dar lugar a la injusticia, a la corrupción, para que ese hombre pueda venderse y matar a otros. Y generalmente el precio que se considera que un hombre tiene está valuado en dinero. Y es por eso que hoy existen innumerables sobornos que se realizan a los jueces para que los jueces en la justicia fallen a favor o en contra de una persona o de un grupo de personas, dejando lugar a la injusticia, no emitiendo un juicio objetivo debido a que hay alguien que compró a ese juez, que sobornó a ese juez para que ese juez fuese parcial y beneficiara a alguien en especial. Y casi siempre ese beneficio va para aquella persona que ha delinquido, para aquella persona que ha cometido un delito, va para eso. Entonces los religiosos le habían ofrecido allí a Judas Iscariote 30 piezas de plata a cambio de entregar
al Señor Jesucristo en las manos de los religiosos, en las manos del Imperio Romano, para que Él pudiese morir. Y en este caso también Faraón pensó que podía comprar tanto a Moisés como a Aarón. Y este precio que Faraón estableció para que Israel pudiese salir de Egipto no estaba valuado precisamente en dinero, pero el precio que Faraón le puso a la libertad de Egipto era la vida de sus propios niños. En este caso, Faraón les dijo: está bien, pueden ir, pero sus niños se quedarán en Egipto. Entonces, de esa manera, el Faraón pensó que Israel, al ver que Faraón no dejaba ir a los niños, al ver el amor de sus padres por sus hijos, iba a llevar a que Israel desistiera de obtener la libertad y dijese: bueno, nos quedamos acá, porque nuestros hijos son mucho más valiosos, no vamos a dejar que nuestros hijos se queden solos, así que no vamos a molestar más, tememos por la muerte de nuestros hijos, nos quedamos. Eso es lo que Faraón esperaba como respuesta. Sin embargo, Moisés pudo satisfacer a Faraón en parte solamente, porque él dijo: no, nuestros niños deben ir con nosotros, mostrando el amor que tenían hacia los niños. Pero también Moisés, no solamente juntamente con Aarón y todos los padres de esos niños, no solamente ellos eran los que amaban a esos niños, sino que había alguien que los amaba por encima de todas las cosas. Y esa persona que los amaba era Dios mismo. Y nuestro Dios no tiene precio. Y los niños no se podían quedar en Egipto precisamente porque ellos son propiedad de Dios. Le pertenecen a Dios, no le pertenecen a Faraón, que es figura del diablo. Son del Señor, son de su propiedad. Y a Dios no se lo puede sobornar, no se lo puede manipular, no se lo puede amenazar, porque es un Dios que no tiene precio. Es un Dios que no puede ser valuado en dinero. Entonces podemos ver que los niños debían salir sí o sí con todo el pueblo de Israel. La pregunta es también: ¿por qué sí o sí debían salir? Y veremos en esta oportunidad 3 razones por las cuales los niños debían salir juntamente con todo el pueblo. Marcos 10:14, en la palabra de Dios para todos, nos dice: cuando Jesús se dio cuenta de eso, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como
ellos. La primera razón es que Jesús pide que los niños vengan hacia Él y que nadie se los impida. Por lo tanto, en primer lugar, no debemos permitir que los niños sean rehenes de Satanás, porque los niños no son propiedad del diablo, son propiedad del Señor. Y como ellos se sentían rehenes de Moisés, rehenes de Aarón, rehenes del pueblo de Israel, rehenes de Dios mismo, como se sentían así los egipcios, ellos quisieron hacer lo mismo también y que Israel experimentara lo mismo que experimentaban ellos en ese momento, y quisieron tomar a los niños como rehenes, diciéndoles: está bien, vayan ustedes a adorar, pero los niños se quedan con nosotros. Pero los niños debían ir ante Dios, porque ellos también debían adorar a Dios y no podían quedar en posesión de Satanás. Salmos capítulo 127, versículo 3, en la Reina Valera 1960, dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Acá vemos que los niños son herencia de Jehová. No está diciendo que son herencia de un hombre, no son herencia de una mujer, son herencia de Dios los hijos. Por lo tanto, le pertenecen a Él y no debemos impedir que los niños vengan ante el Señor Jesús, ante Dios, para adorarlo. Por eso los israelitas no lo permitieron. La segunda razón que podemos encontrar de por qué los niños también deben venir ante el Señor, por qué los niños no pueden ser impedidos, porque los niños son propiedad de Dios y Dios quiere que estén como propiedad suya, que permanezcan en un determinado ámbito. Y es lo que describe Lucas capítulo 2, versículo 49 al 52, que dice: ¿pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Vemos la segunda razón es que los niños deben estar en la iglesia, deben permanecer en la iglesia. Aquí vemos una situación donde Jesús con 12 años se queda en el templo y estaba ante los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles. Sin embargo, los padres terrenales del Señor se enojaron con Jesús. Pero Jesús les dijo: ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Egipto no era la casa de los niños. El mundo no es el ámbito donde los niños deben desarrollarse, deben estar. No es el ámbito donde los niños deben adoptar sus costumbres, donde deben crecer en sabiduría, sino que debe ser en el ámbito de la iglesia del Señor. Porque en el ámbito de la iglesia del Señor están aquellos que el Señor ha capacitado para poder instruir, enseñar a los niños, para poder edificarlos y para que los niños
puedan aprender a ser discípulos de Cristo. Por eso Proverbios capítulo 22, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Claramente, esta responsabilidad está puesta en primer lugar sobre los padres que son creyentes, y por supuesto está puesta esta responsabilidad también sobre la iglesia del Señor Jesucristo, de dirigir a los niños por el camino correcto. Por eso los niños no se pueden quedar en Egipto. Los niños deben partir con todo el pueblo para adorar al Señor, para adorar a Dios. La idea de Satanás en este tiempo es poder promover una adoración a Dios a medias, una adoración a Dios sin la presencia de los niños. Y es por eso que en este tiempo vemos a muchos niños en la delincuencia, a muchos niños en las drogas, a muchos niños en el alcohol, porque quiere promover ese tipo de adoración, porque quiere que la iglesia verdaderamente siga adorando a Dios, pero sin la presencia de los niños. Y también encontramos una tercera característica que nos describe también por qué los niños no deben quedarse en Egipto y cómo debe ser nuestra actitud ante esa extorsión, ese soborno de Satanás, de querer permitirnos adorar a Dios pero sin la presencia de los niños. Éxodo capítulo 10, versículos 7 al 11 dice: el faraón replicó: verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes y dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás, solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Como tercer punto, debemos entender que los niños deben venir ante el Señor y no lo debemos impedir, que debemos ser plenamente conscientes que los niños son propiedad de Dios, porque también es nuestro deber no ser de tropiezo para los niños. ¿Y cómo podemos hacer tropezar a los niños? Impidiendo que vengan ante Jesús, que tengan una relación personal con el Señor Jesucristo, apropiándonos de ellos, como si ellos fueran nuestros hijos y Dios no tuviese nada que ver en esto. Por eso Faraón creyó esto, creyó que Israel iba a desistir de su libertad, porque entendía que los padres iban a querer cuidar a sus hijos y que a sus hijos no les pasara absolutamente nada. Él pensó que el precio que tenía el pueblo de Dios era el amor a sus niños. Sin embargo, salieron todos, porque Mateo 18, 5 al 6 nos advierte, y esta misma advertencia debe haber estado en la cabeza de cada
papá israelita, de cada miembro del pueblo de Dios allí, cuando dice en la Nueva Biblia de las Américas: y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Claramente vemos que el precio del pueblo de Dios no es el amor, y no debe ser el amor a sus hijos, antes que el amor a Dios. El pueblo de Israel amaba antes que todas las cosas a Dios. Y antes que todo ellos debían entender que era Dios el que los había mandado, les había ordenado salir de Egipto, y debían salir todos. Era la orden de Dios, porque verdaderamente Dios no tiene precio y no podemos comprarlo a Dios. No podemos cambiar las decisiones que Dios toma. No le podemos quitar de la mano a Dios lo que a Él le pertenece. Isaías capítulo 40, versículo 22 al 24 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Dice que Él convierte en nada a los poderosos, a los que gobiernan la tierra, porque Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Esto no describe que Él es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, si Dios es el dueño de todas las cosas, Dios no tiene precio. A Dios no se le puede comprar nada. No se lo puede comprar a Dios. No se puede comprar las cosas que son propiedad de Dios, porque no están a la venta. Y en este caso hablamos de los niños, y Dios no vende los niños a Satanás, porque no lo podemos sobornar a Él, porque Él es el dueño de todas las cosas. Los hombres que no son creyentes, el hombre natural, el hombre inconverso, el hombre que no ha conocido a Cristo, tiene su precio. Tiene su precio, y en muchos casos ese precio que el hombre tiene es el amor a sus hijos. El hombre natural ama a sus hijos por encima del amor a Dios, por encima de Dios. Antes están sus hijos. Pero el hombre espiritual, el hombre que está unido al Señor,
no tiene precio. No tiene precio ese hombre. El hombre que desea hacer la voluntad de Dios y que de hecho la hace, no tiene precio. ¿Y por qué no tiene precio? Porque el Dios al cual adora no tiene precio. El diablo pensó que podía comprar la vida de los niños y lo expresó a través de la voluntad de Faraón. Sin embargo, Dios claramente expresó que los niños no se venden, que Dios no tiene precio, porque Él es el dueño de todas las cosas. Y el Señor, nuestro Dios, sí le puso un precio al hombre. Él es el que le pone un precio al hombre y no los hombres le ponen el precio a otros hombres. Dios es el que le pone el precio. Y lo que verdaderamente cuesta un hombre, su alma, su cuerpo, su espíritu, es la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre. Y todo aquel que acepta ese pago que Jesucristo hizo por el alma de cada hombre, todo aquel hombre que de manera personal cree en Cristo, dice la Biblia, que será salvo, porque para eso vino Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre le pone precio a su vida y le pone precio a la vida de otros, pero es un precio equivocado. El único que puede ponerle precio y que le puso precio a la vida del hombre fue el mismo Dios, el mismo Jesús. Y en este caso también le puso precio a la vida de los niños. Y ningún hombre, y mucho menos Satanás, tiene derecho a comprar la vida de los niños, porque los niños son de Dios y a Él le pertenecen, son de su propiedad. Ningún padre, ninguna madre puede creerse dueño de sus hijos. El dueño de sus hijos es Jesús, porque de los tales es el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. No pudieron ser rehenes de Satanás. Por tanto, papá, mamá, no puedes tener a tus hijos como rehenes e impedirles que vengan a Dios, porque Dios es el dueño de ellos y Él te invita a que dejes a los niños venir a Él y que no se lo impidas. Por eso que en esta mañana puedas reflexionar sobre esto y puedas entregarle tus niños al Señor. Puedas permitir que los niños adoren a Dios de la manera correcta y no tener la actitud de Faraón, que tuvo a los niños como rehenes, que pretendió tener a los niños como
rehenes. No podemos sobornarlo a Dios, ni siquiera podemos compartir la crianza de los niños con Dios. No podemos compartir, no podemos decir, esto se lo enseño yo, esto yo le transmito al niño de mi parte, le transmito mis costumbres y bueno, dejo que tú, Dios, le enseñes esto otro que me agrada. No, todo es de Dios. No comparto la enseñanza de los niños con Dios porque los niños son de Dios. No se los puedo comprar a Dios. En pocas palabras, no puedo comprarlo a Dios, no puedo sobornarlo, porque Dios no tiene precio. Él es todo, Él trasciende todas las cosas. Es el dueño del universo, es el dueño de todo lo creado. Es el que sustenta las cosas con la palabra de su poder y su autoridad. Así que dejemos que los niños vengan a Él y no los tengamos como rehenes. Ha sido un placer haber compartido la palabra de Dios con todos ustedes. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacer clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia en Facebook y tomaremos contacto con ustedes. Que el Señor los bendiga. Les habló el pastor Hugo Ramini y su servidor, y hasta una próxima oportunidad.